Bueno, pues nada, lo que os he dicho, ¿vale? Llevo desde el 2012 en la asociación y bueno, en mi trayectoria profesional es verdad que se quedaba corta aquella parte a la que yo me podía dedicar como para los familiares, para los cuidadores, y entonces, bueno, pues esto va a ser un punto de inflexión para integraros en nuestro día a día, animaros a tenernos como referencia, como recurso asociado a vuestro día a día y nada, bueno, que sepáis que ANCE Villalba está con vosotros. Bueno, la parte de la que yo me voy a encargar es dar un poco el marco del cuidador, por qué aparece el cuidador, por qué está tan presente en nuestro día a día el concepto de cuidador y esto ha cambiado bastante, ¿no? Porque hace unos años nadie daba o ponía el titulito de esta persona es cuidador de otra, no, se cuidaba porque sí, las familias cuidaban a aquellas personas que bien por su deterioro, por una enfermedad, bien por su vejez, pues sin más tenía que cuidarle casi por una... Bueno, venía dado, ni siquiera era una obligación, ¿no? Y entonces ha cambiado, básicamente todos trabajamos, mujeres, hombres, y también está existiendo pues, una situación un poco diferente, que es que hay un aumento de población de mayor de 65 años e incluso ha habido un incremento del grupo de edad de más de 80 años, lo que es considerado como cuarta edad ahora mismo. Por tanto, morimos más mayores y da lugar a la aparición de más enfermedades y más deterioro físico. La población está envejecida, todos somos conscientes, y dando lugar a que haya bastantes personas con discapacidad dentro de ese grupo. Y por supuesto que la medicina también ha supuesto que seamos más resistentes a ciertas enfermedades, lo cual eso es una ventaja, es una fortuna vivir en un país o en una sociedad con una sanidad tan avanzada, una ciencia tan avanzada, pero es verdad que pues a veces se dan situaciones en las que tenemos que cuidar a personas que viven con muchas limitaciones. Bueno, me gustaría que entre todos elaboráramos un poco qué puede ser una persona dependiente, el concepto de persona dependiente, qué consideráis que pudiera ser una persona dependiente, y si eso se corresponde con el concepto que da la Ley de Promoción de la Autonomía Personal a Personas con Dependencia. No sé si por aquí podríamos dar algún adjetivo, alguna definición y entre todos elaborarla. O no, pues si me dices, mira, no me apetece nada participar, pues no pasa nada. Mónica, ¿verdad? ¿Te llamabas? Mónica, venga, dale. Para ti. Y entre todos vamos a formular. Pues una persona que no se puede hacer las cosas básicas por ella misma, que necesita a alguien que le ayude a ir al baño, a comer, a lo que tú haces normalmente, por ella es incapaz. O sea que necesitamos ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Que llamamos nosotros. Generalmente es una situación temporal o crónica, permanente. Crónica. Miguel. Permanente. Permanente, ¿verdad? ¿Vale? Y nos afecta a lo físico, a lo emocional, ¿a qué? Mar, a todo, ¿no? A todo. Podría ser una persona dependiente. Vale. Vale, afectación de varias áreas. ¿Alguien quiere añadir algo más, Fernando? ¿Así? ¿Dejamos esta definición así? Vamos a ver qué dice la Ley de Promoción, a ver si hemos dado en el clavo o no. Bien, pues efectivamente es un estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de edad, de enfermedad o de discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Casi, pues la hemos definido entre todos. Muy bien. ¿Y un cuidador? ¿Cómo os definís? ¿O qué adjetivos definen un cuidador? Pues la dedicación y la facilidad. Somos facilitadores
de las actividades básicas de la vida diaria, del aseo, de la comida, en fin, del ocio, de aquellas personas que tienen limitaciones, pues ya hemos dicho, mentales, físicas. Tiempo y esfuerzo le dedicáis, mucho tiempo, mucho esfuerzo en la mayoría de los casos de un cuidador, y el reconocimiento casi nunca es económico, porque sois responsables del cuidado y porque generalmente está vinculado a una figura familiar. Por otra parte estarían los cuidadores cualificados, pero en este caso lo que definen son los cuidadores informales, por llamarlo de alguna manera, que ahí estaríais vosotros. Y aquí también me gustaría que me echarais una mano. Y es, quiero que entre todos me ayudéis o ayudemos, a ver si vamos en el clavo también, de cuál sería el perfil de cuidador en España. Entonces, en cuanto al vínculo familiar, pensad en la dependencia en un marco muy amplio, no solamente de las personas que a lo mejor tienen esclerosis o ELA, que sinceramente representan un porcentaje mínimo frente a la gente mayor, ¿vale? Ahí estaríamos pensando en dependiente como bueno, con un amplio marco. Entonces, el vínculo familiar del cuidador, ¿cuál sería? ¿Cuál creéis que es el más general de España? ¿Pero te refieres ¿A qué familiar? Sí, Padres, si padres. son hijos, padres, Padres. hermanos. Padres, hijos... No, pero tenemos que diseñar nosotros el perfil. ¿Cuál creéis es que es es? difícil, porque depende de la edad. Claro. Vamos a ver, en mi caso, pues somos el esposo. Vale. Pero, ¿por qué? Porque hemos ido creciendo con la edad. Ajá. Pero cuando es una persona que es mayor, que entra en una dependencia muy grande, ya no entra el marido. Por O supuesto. la mujer, porque incluso pueden ser viudos. Por Entonces, ¿quién supuesto. entra? Los hijos. Claro, yo os doy después el informe que elaboró el INSERSO sobre el perfil del cuidador en España. Después os voy a dar la clave de lo que se ha publicado. Pero entre todo quiero que valoremos cuál es el perfil de España. Pues para mí yo creo que abundan más, es una cuestión mía personal, a lo mejor porque ya he mirado el estudio del INSERSO, pero hay más personas mayores que jóvenes en España. Por tanto, los hijos? ¿quién pensáis que cuida más en España? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres. ¿Hijas? ¿Mujeres? ¿Nietas? Pues hijas. Mujeres, hijas. ¿Apuntamos mujeres hijas? Vale. Será la mayoría. Mujeres e hijas. Bueno, desde ahí no se va a ver nada. El sexo hemos dicho que mujer. ¿Y la edad, la franja de edad? ¿Cuál creéis que corresponde a los cuidadores? A las cuidadoras en España. Cercana a la ¿Son jóvenes o jubilación. cercanas a la? Cercana a la jubilación. Cercanas a la jubilación. 50. ¿50 ponemos? Siendo hija, Yo diría más. 60. Depende. Sí, claro. 50, 60. Sí, por supuesto que depende, ¿vale? Depende, pero bueno, ya digo, estamos articulando como un concepto un poco global y general. El estado civil de la cuidadora de persona dependiente en España. ¿Está casada? ¿Está soltera? Exactamente. ¿Casada? ¿En un porcentaje alto? Sí, yo creo Sí. que Yo- ¿Sí, Mercedes? sí. yo creo ¿Sí? que sí. ¿Ponemos un 80, un 70, Fernando? ¿Sí? Venga. Pues vamos a poner casada, 70%. Y luego, el nivel económico de los cuidadores en España, ¿es bajo, alto? ¿Qué creéis? Bajo. Medio. Medio por ahí. ¿No, Tirando no? abajo, ¿Bajo? medio. ¿Pablo? ¿Sí? ¿Bajo? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Y la situación laboral de los cuidadores? ¿Cuál creéis que es? ¿Trabajan? ¿No trabajan? ¿Están en paro? Pues si trabajan habrán tenido que dejar de trabajar. Pues o no trabajan o están en residencias, esto es lo que hay. Si trabajas es imposible. Claro. No trabajan, ¿verdad? Vale. Situación laboral. Yo he apuntado lo que vosotros me habéis dicho. Desempleo.
y a veces no forzado también, ¿no? El no trabajar porque tengo que cuidar de... Vale. Bueno, pues este es nuestro perfil de cuidador en España y creo recordar que corresponde fielmente a lo que publicó el Inserso. Y este es el perfil de cuidador. En la mayoría de los casos es una hija, el 84% es una mujer, 84%, entre 45 y 65, vosotros habéis dicho 50 años, casi, ¿eh? El 75% de los casos está casada, adquisición económica baja y estudios primarios, y importante, que lo ha apuntado Mar, o estoy en desempleo, o bien he tenido que dejar de trabajar por cuidar a la persona dependiente. O sea, que muy bien. Las características del cuidado en España también asociado a ese perfil. Lugar donde se ejercen los cuidados generalmente es en el mismo domicilio. Tareas que realizan, las actividades básicas de la vida diaria, acompañamiento, vigilancia, asistencia sanitaria, entrecomilladamente, emocional y social. Bueno, pues los cuidadores sois unos todoterrenos, con o sin conocimientos, con o sin experiencia, lo hacéis lo mejor que podéis y lo hacéis estupendamente. Intentéis abarcar todas esas áreas y esto también lo refleja. La frecuencia de asistencia del cuidador es de 40 horas semanales aproximadamente y el coste económico es alto. Cuidar a una persona dependiente supone un impacto económico muy alto. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Si en algo no estáis de acuerdo, lo comentamos. En las 40 horas semanales. Son muchas más. Sí, yo creo que son más. O sea, yo 40 al día. Has quitado las de dormir. Son El dependiente. Hombre, 8 horas, 8. Si le tienes despierto 8 horas y te duerme 12, pues sí, pero si no... Os pido de todas formas que pensemos también en amplio. En cada cosa que vemos aquí hay que mirarlo con todo un espectro alto, ¿vale? Y grande, porque hay gente dependiente que no es una gran dependiente. Entonces, pues bueno, en este caso sí que habrá perfil de cuidador, porque entre otras cosas, y vuelvo a los mayores a veces son dependientes, no grandes dependientes, necesitan ayudas puntuales y sí que a lo mejor entran en estas 40 horas semanales. Nuestro caso, nuestro perfil y nuestro área es verdad que suele coincidir con personas que son muy dependientes, por tanto ninguno de nosotros estamos de acuerdo en que las 40 horas se nos quedan muy... Y luego, la media de duración del cuidado es de 5 años y medio. En muchos de vuestros casos también se sale de la media y son muchísimos años más porque son enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas que la esperanza de vida es alta. Entonces, pues bueno, también nos saldríamos de esa media. Y las razones para ejercer de un cuidador, la responsabilidad familiar. En muchos casos, pues obviamente es nuestra mujer, nuestro hijo, obviamente vamos a cuidarles, ¿no? Por un vínculo emocional, por elección propia, ausencia de acuerdo con otros familiares quizás también, ¿no? Imaginaros en hijas que no pueden decidir si cuidar o no, repartir el cuidado entre más hermanos, se da por hecho y ya está, y sabéis que eso en muchos casos también da muchos problemas en la familia, ¿verdad, Pablo? Y bueno, y los roles aceptados por la sociedad, ¿no? También es como la familia, pues un poco lo heredado del planteamiento anterior que decíamos, de que el cuidado al final tiene que estar en las familias. Entonces, para que veáis aquí un diagrama de sectores, la contribución del sistema familiar, el autocuidado y sistema formal al cuidado de las personas con necesidad de atención. ¿Eso qué quiere decir? En España, los cuidadores, ¿por quién son cuidados? En el 66% por la familia, en un 32% el autocuidado, allá como se puede, allá como tal, y ahí nuevamente no penséis en grandes dependientes, pensad en dependientes de algunas cositas, mínimo, ¿vale? Y a mí lo que me sorprende muchísimo de este sector, de este diagrama de sector, es que los servicios formales representan un 1% y... espérate, que me estoy liando. Sí, un 1% de los servicios formales y el no sé qué he puesto aquí, pero vamos, no sé, creo que me he equivocado, pero vaya, lo que sí que está... Cuidador solamente dedica al cuidador solo se le dedica un 1% desde los servicios formales.
Gracias, Mar. Estoy un poco colapsada hoy. Perdóname. Gracias. Pues sí, nuevamente, también me llamó muchísimo la atención cuando elaboré, cuando trasladé el estudio, porque los servicios formales, yo creo que es mucho más. O al menos en mi experiencia, los servicios formales es mucho más del 1% de los cuidados, pero estos son los estudios que hay ahora mismo y me parece que son muy llamativos. Servicios formales nos referimos a centros de día, por ejemplo, a ayuda a domicilio. Es que la ayuda a domicilio son muy poquitas horas. Hay que tener una dependencia muy grande para que la ayuda a domicilio te cubra muchas horas. Pero Ángel, claro, un 1%. Es que hay muchísima gente de dependencia que no Sí, está teniendo. yo estoy de acuerdo con el 1%. ¿Estáis de acuerdo con el 1%? Es que yo creo que se ha incrementado en poco tiempo, porque yo creo que la sociedad ha cambiado y entonces antes, de la edad de mi madre, gente más mayor cuidaba a su familia, ahora hay más, ¿sabes? Ya no se cuida, o bueno, no sé, antes no te planteabas meter a tu madre en la residencia, hace unos años, yo creo que todo el mundo, la generación, hemos tenido abuela en casa. claro. Pero precisamente Entonces, por eso, yo creo que el sistema no se va adaptando. pero precisamente por eso, ahí es donde me llama la atención, que no está bien nivelado, ¿no? O sea, me parece que un 1% frente a toda la gente que es dependiente en España me parece muy poco. Bien sea porque no hay recursos económicos quien se los tenga que costear de manera privada, bien porque la administración no disponga de estos medios ni esté dando ayuda a domicilio como tal. Yo creo que costeándolo no entra dentro de los servicios formales. Para mí servicio formal es una solicitud que realizas y que entonces te prestan esos servicios. Y como me decía, que el máximo que dan son 70 horas. Grado 3, 70 horas al mes. Sí. Claro, 70 horas al mes. Pero Ángel, en este caso sí que entraba, ¿eh? En este caso la ayuda a domicilio sí que formaba parte, o bien privada o bien pública, ¿eh? Bueno, yo creo que todo eso está cambiando. Cuando pides la ayuda de 70 casa horas al mes, pues eso, y 2 horas. tienes grado 3, Uno entra los fines de semana. el máximo son 70 horas al mes. Eso lo veremos después, chicos. Vamos avanzando. Si van 3 días a la semana, van 2, Claro, van todo, 4, todo, vamos por 2 horas al día. Que no entra los fines de semana. Cada 2 o 3 días a la semana, porque no. Bueno, vamos avanzando, ¿se parece? Vale, ahora me gustaría que participaseis todos. Yo quiero adornar más de colores esa pared y quiero que todos anotéis en un post-it que os vamos a dar ahora, cada uno, una necesidad del cuidador. ¿Cuál es vuestra necesidad como cuidador? Algo que os defina, algo que echéis de menos, algo que... En fin, esta es mi necesidad como cuidador, esto es lo que deseo, esto es lo que anhelo. ¿Vale? Entonces, vais a ir anotando... Tiempo, ¿qué necesitas? No sé, ¿sabes? Yo personalmente creo que necesitaría tiempo. Venga, pues Mónica, tiempo. Pero es que yo no soy cuidadora, es que ya está 24 horas. Yo... Bueno, pero tú también echas un cable, claro. Sí, pero bueno, yo tiempo Fernando. Seguro. La principal, que se vea en grande, que adornemos esa pared para ver qué podemos hacer con estas necesidades. Repito, necesidades, mejor dicho, la necesidad que encontráis vosotros como cuidador. ¿Qué anheláis? ¿Qué echáis en falta como cuidadores en esta labor tan importante? Lo vamos a pegar en la pared para que lo veamos estos 2 días todo el rato y los que gestionamos este proyecto también lo tengamos en cuenta para ver qué podemos hacer con todo esto. A ver, ¿ya? Hombre, el tiempo es que yo estoy jubilada y... Por ejemplo, Mercedes, hay situaciones que nos sobrepasan pues porque no tenemos información, porque no tenemos conocimientos, pues en ese caso sería información, formación, tiempo, comprensión, un espacio en el que poderme relacionar y contar cuáles son los problemas que están asociados a un cuidador, no sé. Por si sirve algún recursos humanos complementarios, o sea, una ayuda que te complemente a ti, con eso consigues tiempo. Claro, es que es lo que hace ¿Qué recursos sería, no? Vale, pues vamos pegando. Fernando.
Alejandro, a mí me da que no igual. fuera, o sea, quiero decir que esto es un problema, ¿sabes? Ahora estamos aquí, pero al final es un problema de cada enfermo y su... Al Sí, claro, por la supuesto. solución no te la dan nada. O sea, quiero decir que tal, si tienes recursos, contratas a alguien, si no te lo comes con patatas, quiero decir que estás ahí. Pero eso no quiere decir que, imagínate que alguien, chicos, escuchamos a los compañeros, ¿vale? Imaginaos una familia que tiene muchos recursos. Eso no quiere decir que el cuidador no tenga necesidades. No, sí, pero lo que me refiero... Siempre va a haber necesidades, por tanto, por eso quería diseñar un poco un esquema de cuáles son las necesidades, porque no son las mismas en todos los cuidadores. Habrá algunas muy comunes, pero en casos en los que a lo mejor alguien que tiene escasez de recursos económicos para contratar, pues anhela al que tiene muchos recursos porque tiene todo cuidadito, ¿vale? Pero a lo mejor es que ese cuidador se encuentra solo y no tiene ningún espacio y nadie le escucha y nadie le comprende y está sobrecargado también porque no tiene con nadie con quien hablar. Imaginaos, ¿no? Y el que no tiene recursos dice, no, mira, a mí lo que me hace falta es que alguien me ayude a cuidar a mi familiar. Entonces, hay tantas necesidades como situaciones, por supuesto, pero hay necesidades que son muy comunes a todos los cuidadores y esas son aquellas las que queremos nosotros identificar como asociación, que además nos estamos embarcando en el proyecto de atenderos a vosotros y de prestaros la atención. ¿Vale? Entonces, Alejandro me ha dicho que recursos humanos complementarios que le ayuden en casa. David. Ayudas también, recursos. Vale. Más. Ángel. ¿Tu nombre? Juli. Tiempo y recursos. Bueno, vamos viendo que es muy común el tema de los recursos. Mercedes. Miguel. Fuerza física cuando necesita ayuda para moverse. Muy bien, Miguel. ¿Cómo muevo a mi familiar? ¿Verdad? ¿Cómo muevo? Sí, cada vez está peor y yo me encuentro con menos fuerza, me encuentro con menos ganas y se me escapa ya. Empatía. ¿Quién ha puesto empatía? Ángel. Formación. Manolo. Paciencia. Podríamos haberlos puesto incluso por bloques, ¿no? Imaginaos. Ayuda, tiempo y impotencia. Vale. Pues fijaos, chicos. ¿Aquí están reflejados? Apoyo. Apoyo. No me has rellenado tú. Es que no me he olvidado. Hay muchas ahí. Lo pongo por Fijaos, estos posits que además podríamos haberlos organizado como en 4 áreas que además son las que vamos a tocar esta tarde, curiosamente. Por eso las necesidades son muy comunes entre todos. Casualmente nadie en la asociación se le ocurrió que tenían que tocarse estas 4 áreas porque sí, la atención social, la emocional, la física y la sanitaria, porque verdaderamente son comunes a todos. Si os dais cuenta, en casi todos hablabais, o en la mayoría hablabais de recursos que tienen que ver con una cuestión social, que en ese caso estaría cubierta por mí en estas jornadas. Luego la empatía, la impotencia, la paciencia, que eso lo tocaremos en el área psicológico. Y también me habían dicho la fuerza física para mover a mi familiar, para atender a mi familiar. En este caso estará tocado por la parte de conocimientos de fisioterapia, de física, del cuidado al cuidador y también de la parte sanitaria, que es fundamental también para cuidar a nuestros enfermos. Oye, que ha quedado muy bueno, ¿eh? Y luego les colocaré bien. Bueno, necesidades del cuidador. Voy a ir rápido, no os quiero aburrir mucho porque esto os lo sabéis, pero sí que quiero insistir en que, bueno, quizás esté estructurado en 3 fases. Por una parte estaría la información sobre el proceso de la enfermedad, la adaptación del entorno en una segunda fase o a la vez, y disponibilidad y utilización de recursos. La mayoría que ya tenéis un bagaje en cuidar a vuestro cuidador, seguramente os veáis reflejados en estos 3 procesos. Alguna que a veces nos saltamos es la información sobre el proceso de la enfermedad, y para eso están los sanitarios y para eso están las entidades como nosotros, para que os aprovechéis de los profesionales que os puedan informar, que os puedan apoyar durante todo el proceso, porque además estamos hablando de enfermedades degenerativas
que hoy o dentro de un mes no va a ser lo mismo que mañana, o quiere decir que va a ir cambiando la situación, va a ir cambiando, las necesidades van a ir cambiando y por tanto las herramientas y las pautas que tengáis que tener para cuidar a vuestro cuidado van a ser diferentes. Entonces, por favor, información sobre el proceso y sobre la enfermedad, eso es fundamental. Además, tenemos un sistema sanitario maravilloso y contamos con entidades que están especializadas como son estas, como son tantas y tantas otras. Entonces, eso es fundamental. Adaptación. Bueno, voy a ir pasando. Uy, se me ha sobrepuesto, perdonad. Entrevistas y profesionales. Bueno, pues lo que os decía y lo que casi todos habéis experimentado aquí, paséis conmigo primero y charlamos un poco qué está pasando, qué no está pasando, cuáles son vuestras necesidades. Y eso también, pues supongo que de alguna manera os refuerza, os empodera con vuestra función y eso es algo que nosotros al menos aquí intentamos siempre hacer. Entidades, agrupaciones, bueno, lo que os decía, y mantener canales de comunicación en abierto. Bueno, pues es un poco repetir lo que ya os estaba comentando. No entiendo por qué se ha sobrepuesto el título, porque antes no estaba así. Y luego, pues otra de las cosas que también nos preocupa mucho, las barreras arquitectónicas. La enfermedad va avanzando, las limitaciones cada vez son mayores y la casa la tenemos que adaptar. O bien tenemos que adaptarnos nosotros, formándonos, o bien tenemos que reinventarnos cada día. Yo creo que además una de las cuestiones de adaptación también es reinventarnos como cuidadores y sobre todo pues los obstáculos, ¿no? Físicos quiere decir de objetos, de nosotros, que podemos, que no podemos hacer y para proporcionar un cuidado seguro. Y también que en esa línea es donde ahora vamos a ir, conocer los recursos y cómo acceder a ellos. Recursos privados, profesionales que faciliten el conocimiento y el cuidado de nuestro dependiente. Bueno, si todos conocéis esto, no lo toco y así no... Como vas a pasar a este otro tema, Sí. algo sobre el anterior puedo... Sí, claro. Yo sabes que vine para enterarnos de los medios que disponía la asociación, pero después de este año, quizás sois enfermera, ¿verdad? Sí, quizás después de este año lo que he aprendido es lo siguiente. En la unidad de la que nosotros dependemos del Carlos III, pues atiende una vez cada 3 meses un neurólogo, un psicólogo y un rehabilitador, ¿verdad? Y son fenomenales, pero claro, te atienden una horita, esto es lo que hay. Entonces te valoran un informe más o menos genérico que dice que esta es tu enfermedad y esto es tu estado cognitivo. El resultado, al final, hemos tenido que ir a un privado que se ha tirado 5 sesiones de 1 hora cada día con el objeto de que haga una evaluación. O sea, necesitaríamos que el servicio público hiciera una evaluación y la evaluación solo se puede hacer con tiempo. A esta profesional particular le ha costado 5 horas y además es una ponente que va a venir aquí. 5 horas evaluar a mi mujer con ella, haciéndole diferentes test que tenéis, el ECAS, etcétera, 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 para evaluar las diferentes áreas es decir, la atención, la memoria, la función ejecutiva, la planificación, la organización, el lenguaje, la escritura. Y eso no se puede hacer con tiempo. No solamente con una charla. Perdóname que te interrumpa, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, yo soy muy fan de los servicios públicos. Yo también. Todos, yo creo que aquí todos, por nuestra circunstancia personal, lo somos. Pero yo creo que en nuestros casos particulares, con grandes dependientes, hay que poner muchos recursos personales, no solamente económicos. Muchas veces es de voluntad, de esfuerzo, de empuje, porque es como ir al cole. Los niños van al cole, pero van educados de casa. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Van al sistema público, se les va a atender fantásticamente bien, con grandes profesionales, pero requieren un sobreesfuerzo. Y va a ser siempre mejor el que nosotros pongamos, porque lo hacemos a medida. Buscamos un traje a medida. Pero no te entiendo. ¿Quién somos nosotros? Los cuidadores, el entorno familiar, Pero vamos a ver, con lo cual... ¿Cómo te llamas? Mar, entonces no me has entendido lo que quiero decir. Si un profesional importante no evalúa las distintas áreas de la persona, yo no puedo ayudarle. Si no me dice concretamente, después de que han pasado las 5 sesiones, mira, hay que atacar lo que está mejor. Lo que está mejor es el lenguaje, es la escritura
y no sé cuál era el otro término. Como esto está bien, vamos a tratar de que esto se devalúe lo más tarde posible. Sí. Pero no ataques la memoria a corto plazo porque no vas a conseguir nada. Entonces, por mucho que nosotros hagamos, si un profesional no nos dice Ah, claro. de las distintas áreas que esta persona tiene estas en este grado, estas ni la toques porque no se puede hacer nada y estas sí. ¿Para qué? Lo primero es evaluar. Y esa evaluación, lo que quiero decir es que desafortunadamente el servicio público, me estaba dando la razón, vamos, ¿verdad?, una vez cada 3 meses. Una mañana, nos atienden genial, pero solo están con el enfermo, con el paciente, pues ni una hora llega. No es suficiente para pasar el ECAS, para pasar el Bartel, para pasar... Estoy aprendiendo todo esto, perdón. Es imposible, no es posible, ¿verdad? Entonces ha sido necesario gastarse 250 euros en 5 sesiones para que nos hagan una evaluación completa y la termino. Esto hay que tocar aquí. Alejandro, yo creo que lo que estás hablando, o sea, refleja una situación que es objetiva, y yo solamente te diré que en torno al del 80-90% de los pacientes que llegan a la asociación ahora mismo son derivados de los hospitales. Entonces, yo creo que incluso los mismos sanitarios, y por favor, corregidme, los miembros sanitarios son conscientes de que pues, de lo que pueden hacer es limitado en tiempo y sobre todo en tiempo. Entonces, en tiempo y sobre todo porque estamos hablando además, Alejandro, de enfermedades crónicas que necesitan una atención diaria en un hospital, es imposible. O sea, y nos encantaría. Entonces, por ahí nacen entidades como la nuestra, y por ahí nosotros, estoy hablando de la mía porque la conozco. Por eso mismo, por identificar esas limitaciones que tiene el sistema sanitario público, nosotros en cada evaluación que hacemos multidisciplinar intentamos darle el tiempo que no pueden los sanitarios, y obviamente basándonos en informes que nos pasan ellos, lógicamente. Sí, todo es de agradecer, pero te quiero decir, pues yo te he dado esta información que le he aprendido hace un mes. Sí. Que es, si un neuropsicólogo atiende a nuestros pacientes durante al menos 5 horas, será capaz de identificar las áreas de mejora y el estado de las áreas que no se pueden mejorar. O sea, es inasumible económicamente. Bueno, pero a mí me gustaría que esta información me lo hubiera dado otro compañero hace 2 meses. Claro, eso es por lo por que... eso yo la doy, me brindo a darla porque la acabo de recibir. Claro, yo a lo que me refería era eso, vale, si no... que por eso nos asociamos, de ahí justo el sentido de estas jornadas. De ahora ponemos todo sobre la mesa y tus trucos, los míos y los del otro, eso es. Hacen una suerte de trucos un poco mayores porque realmente todos necesitamos esas estrategias y al final nos hacemos trajes. A mí me dijo un amigo que también tiene una dependencia muy grande en su casa, me dice, al final esto es un traje a medida que nos vamos haciendo, pero es importante. A mí me interesa mucho tu situación con la dependencia, o que has tenido que ir o que has necesitado un neuropsicólogo, dónde está, cómo se llama, o sea, todo eso es importante. Claro. Y recojo además, bueno, pues tu exposición, tu descripción de lo que has vivido, y por eso te digo, o sea, nosotros, por saber que esa situación existe, que es así, por eso hemos intentado instaurar este procedimiento y recibimos así a todos nuestros pacientes. Además, es que es una obligación, ¿no? Un poco por sistema, en cuando llegan a la asociación son valoradas por todo el equipo, que nos parece que es fundamental. Te lo agradecemos muchísimo, Arantxa, pero si alguien tiene una información, a mí me gustaría que... Sí, por supuesto. Y por eso al principio os he dicho, interrumpidme cuando consideréis toda la información que salga aquí será bienvenida a todos los niveles, o sea que, por supuesto, Alejandro. Bueno, lo que os decía, chicos, no sé si todo el mundo conoce el procedimiento para solicitar el grado de discapacidad. Si todos lo conocéis, lo pasamos, porque no... Yo creo que lo podemos pasar, porque además con suerte... Vale, y si alguien tiene alguna duda, de todas formas, si hay que revisarlas y tal, por favor que me llame y yo se lo comento, ¿vale? El informe. Vale, este es el procedimiento. Y reconocimiento de situación de dependencia. ¿Todos vuestros familiares también están reconocidos por dependencia? ¿Sí? ¿Todos lo conocéis? Vale. Cualquier duda también, por favor, me la hacéis llegar y lo vemos. Bueno, ¿a qué tipo de recursos podemos acceder? Esto sí que le voy a dar una pasadita también rápida, un poco por refrescar
bueno, refrescar la información, porque como sabéis, cuando somos reconocidos por dependencia por la autonomía, eso no quiere decir que nos acojamos a un recurso y ya tengamos el recurso en todo el proceso de la enfermedad. Nosotros podemos revisar y cambiar el programa de atención individual que va asociado a un recurso. Los recursos, el catálogo de recursos cambia en función del grado, también sabéis, por eso es muy importante que tengáis presente que si la situación de la enfermedad cambia y empeora, siempre podréis revisar el grado de dependencia que tiene vuestro familiar. Hay 3 grados, como ya la mayoría de vosotros conocéis. Bueno, esto no... hay 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, que sería el mayor. Creo que aquí lo puse. El grado 1 que sería dependencia moderada, dependencia severa, y el grado 3, gran dependencia. A mayor grado de dependencia, pues los recursos suelen ser pues, de más horas de ayuda a domicilio, de mayor cuantía económica, etc. También me ofrezco, si tenéis alguna duda, de todas formas aunque ahora las nombres, si tenéis alguna duda sobre los recursos, sobre cuantías, sobre elijo este recurso u otro, porque no siempre encajan los mismos recursos a los mismos casos, ni siquiera, ¿sabes? Hay que estudiar muchas cuestiones, pues el apoyo familiar, las posibilidades económicas, las posibilidades de espacio. Entran en juego muchas características, muchas condiciones que nos hacen pues que un recurso sea más interesante que otro. O sea que, ante la duda, por favor, no me importa explicaros 1001 vez qué significa cada recurso, ¿vale? Pero es importante, por lo que habéis señalado muchos, porque los recursos tardan mucho en llegar, entonces una buena elección del recurso es fundamental. Bueno, por refrescar, los recursos de dependencia se estructuran o se organizan por servicios de atención, que serían residencias y centros de día para mayores. Aquí estaríamos hablando, lógicamente, de personas que tienen más de 65 años o 55, pero con un deterioro cognitivo, ¿vale? También eso es importante que lo sepáis todos. No siempre tienes que cumplir 65, sino si se demuestra mediante informes, obviamente, que hay un deterioro cognitivo, podrías tener acceso con 55 años. Y ayuda a domicilio y teleasistencia, que eso ya lo conocéis todos también. Y repito, en función del grado hay más horas, menos horas, etc. Pero ahí no voy a entrar porque si no estaríamos muchísimo tiempo llamando. Te hago una preguntilla, Arantxa, como el tema centros de día. Yo he visitado uno en el Escorial concretamente, a ver qué tal era, porque como había terapia ocupacional, pues a ver si pudiera ir unas horas y por lo menos ir al centro de día todavía yo eso de separarme de ella, no. Digo, pero unas horas para terapia ocupacional. Un recurso intermedio, sí. Lo visité, ¿no? Y me pasaron por ahí por un aula, les pasan a los que estaban allí pues en un aula y les enseñan unos ejercicios, luego después pasan a otra, y de verdad lo vi muy frío, muy... les atendía una muchachita muy joven, ¿verdad? Pero ahora no... Pero hombre, si es joven, pues poca experiencia puede tener, ¿no? Bueno, permíteme, Alejandro, que eso no quiere decir que no sea capaz la persona por ser joven o que no tenga aptitudes o habilidades. Era privado. Y frescura también es muy importante cuando trabajamos con... Fíjate la diferencia. Esas personas que han abordado una oposición, que han hecho unos estudios, tienen una formación, aunque sean jóvenes, me da una garantía muy grande. Pero un centro privado que mete un auxiliar sin titulación, sin oposición, ya ahí ya... Alejandro, perdóname que te revalide, pero todo el mundo que trabaja en un centro de día privado o público, todo el mundo tiene su formación reglada. Todo el mundo tiene su formación reglada. Tiene sus títulos de terapeuta ocupacional, de fisioterapia y tal. O sea, ahí entra más una cuestión tuya más propia de valoración de recurso, o incluso me atrevería a decir que es que no ha llegado el momento de que incluyas ese recurso en casa. Ya está. Es decir, otra persona en tu situación a lo mejor va y dice, pues bueno, venga, me cuadra, pues puede ir bien, me puede aligerar a mí un poco la carga de trabajo y a mi enfermo estimularle, etc. O sea que, sin más, no ha llegado tu momento de hacerte cargo con este recurso. Pero hay evaluaciones de esos centros de día. Por ejemplo, yo pregunté en la MISFAL, Asociación de Niños Válidos de Pedrete, a la persona que tiene, digo, oye, ¿qué centros de día me recomiendas para unas horas de terapia ocupacional? Respuesta, ninguno.
Ella además está allí y trabaja en una residencia. Te recomendaría la mía, que está en Argete. Pero de aquí, digo, entonces, ¿dónde me tengo que fijar? Porque yo antes de visitar pregunté, ¿en qué me fijo? Y me dijo esta respuesta: fíjate en aquello que hagan que se sale de lo normal. Digo, oye, ¿eso qué es? Por ejemplo, en la residencia lo visiten colegios. Que, por ejemplo, a la residencia les visiten niños, me refiero a niños. Que, por ejemplo, hagan actividades de musicoterapia. Que me dio unas claves. Ella misma que trabaja en una residencia y que además está en la asociación de Vinos Valley. Entonces me fui al centro de día y pregunté, de eso nada. Pues de nuevo, Fernando, lo siento, pero no, Alejandro, no estoy demasiado de acuerdo. Creo que no ha llegado el momento de integrar el centro de día como recurso dentro de tu caso. Los centros de día y residencias todos tienen sus inspecciones, todo el mundo está cualificado. Otra cosa es que a ti te encaje como recurso, de verdad. ¿Cuál tú me recomiendas? ¿Tienes alguna recomendación? Sí, claro que te puedo recomendar, pero dentro de tu caso, mi duda, de verdad, lo que pasa es que esto ya se sale un poco del programa y si quieres un día nos reunimos tú y yo, mejor, y te comento, porque creo que la decisión de integrar un centro de día en un caso es una decisión que hay que pensar muy mucho. Porque quizá cuando estamos intentando encontrar un lugar en el que nos estimulen a nuestro paciente, en el que haya una atención directa, en el que haya una comprensión, en el que haya una empatía, no va a ser en un centro de día, ¿vale? No es el recurso adecuado, pero eso no quiere decir que un centro de día no funcione a las mil maravillas, ¿vale? Por eso hay que analizar caso por caso, pero ya lo veremos, ¿vale? Bueno, y prestaciones económicas, lo que os decía. La PC, prestación económicas por cuidados en el entorno familiar, es una ayuda que está tardando en llegar, lo que hablábamos antes con Mariela, pero es verdad que en la asociación tenemos un caso, ¿verdad, Miguel? Que ha llegado en menos de un mes, 2 meses, una cosa extrañísima. Hablaban de 2 años de cadencia, pero 2 años y un mes en general estaba tardando, pues en su caso ha sido concedida en enero, febrero o en marzo, bueno, más o menos, ahora, más de nada. Bueno, importante, que tengáis en cuenta, hay un nuevo convenio, chicos, luego hablamos en el descanso, ¿vale? Ha entrado en vigor un nuevo convenio en el que la administración se hace cargo de las cotizaciones de los cuidadores de personas dependientes. Antes, las familias que recibían esta prestación económica por cuidados en el entorno familiar, estaba en ellos la decisión si cotizaban a título personal como cuidador o no. Pero ahora la administración, desde hace un mes, a principios de abril, está asumiendo esa cotización para cuidadores de personas dependientes. O sea que también es importante, pues eso bueno, siempre si que trabajes o como trabajes, es decir, que estoy jubilada, no, para personas que están en desempleo o que han tenido que verse forzados a dejar el trabajo por cuidar a estas personas. Sí, que de alguna manera se contemple en un futuro el hecho de que tú hayas estado cuidando a tu familiar. Eso que dices de los cuidadores de personas con desempleo también es un riesgo, porque si lo pides, te quitan la ayuda. Y puede pasar, como pasa ahora, que en el 213 lo quitaron, porque estaba eso ya. Y ¿Pero qué ayuda te el quitan, gobierno, Miguel? el PP lo quitó. ¿Qué ayuda te quitan? No, el hecho, no. Te quitan el que te cuente como tiempo de trabajo, si lo solicitas, como te pagando la seguridad social, que eso que cubre ahora el Estado. Sí. Que te sirve como tal, pero es que eso está ahora en vigor, pero es que mañana te lo quitan y tienes que volver a pedir la ayuda. Y luego esperas tú por los años para que te la den. No, pero la ayuda no te la quitan. No, a lo mejor tienes que esperar 2 meses, 2 años. La ayuda va por un lado y otra cosa es la aportación. Yo voy a decir que en 2013 estaba eso puesto antes ya y lo quitaron. Es verdad que es un convenio que va y viene, probablemente sea electoralista, pero Miguel, mi función es recordaros, informaros. ¿Eso de entorno cuidado en el entorno familiar? Sí, personalmente. Escuchamos, por favor, Ángel, en el café hablamos, ¿vale? Esa cotización no es por este caso, es por una curiosidad que yo tengo. En la prestación por cuidado en entorno familiar, el Estado automáticamente, según quien haya solicitado la dependencia,
¿O se tiene que solicitar que se cotice? ¿Cómo funciona? No, tienes que acercarte tú a Seguridad Social para postularte como cuidador y que te cubra la Seguridad Social, que te pague la cotización, mejor dicho, perdón. ¿Vale? Yo estuve allí preguntando eso y me dijeron, tú vete aquí, tú pide que venga un cuidador y lo demás no te preocupes que nosotros nos encargamos de que te quiten la prestación económica. Porque en tu caso, no, pero Miguel, en tu caso estás confundiendo, perdóname, pero estás confundiendo. Miguel, de todas formas hablaremos, ¿vale? Porque tú estás hablándome de otra prestación de todas formas. Bueno, entonces, chicos, por una parte la prestación económica por cuidarse en entorno familiar, para los gastos que pueda generarse, y allí se destinan donde vosotros consideréis, ¿vale? Y después estaría la prestación vinculada al servicio, que es el cheque servicio, que ya sabéis que se pueden utilizar en centros adscritos al cheque servicio, para que nuestros familiares puedan acceder a centros privados a recibir las terapias que consideréis o que estén interesados. Y luego la prestación de asistente personal, que no es un recurso que se esté dando demasiado, porque es costoso y porque supone dotar al dependiente de una persona que le facilite el acceso a la vida laboral o a los estudios, ¿vale? Entonces imaginaos, son muchas horas, tal, y no se está dando mucho. Pero bueno, yo os informo. Y nada, privados, pues lo que todos ya sabemos, residencias y centros de día, que si son privados oscilan entre 1.500 y 2.000 euros mensuales y los centros de día en torno a 600, 700 euros al mes. ¿Pero eso si te dan el grado, te dan una residencia o...? No, estamos hablando de privados, estos son privados, ¿vale? Cuando tú vayas, si quieres, a una residencia, pues imagínate, es que un mes al año quiero que ingrese mi familiar a una residencia porque yo necesito descansar o porque tal, o porque yo me voy a operar como cuidador y tal, pues que sepáis que son 2.000 euros. ¿Qué es lo que cuesta? Y luego pues empresas de ayuda a domicilio, que también aparte de las de la administración, pues también podrían ayudarnos en casa, pero también son caritas. Obviamente las privadas, pues el coste es muchísimo más. ¿Pero no hay qué tipo de ayuda en parte en el domicilio? ¿En todo tipo? ¿Qué tipo de ayudas te dan? Aunque son empresas que no lo digo. Pues dependiendo de lo que necesite tu contrates. enfermo. Ya, pues claro. Pero que es un tipo... Imagínate una persona que para el aseo, para ayudarte en casa, imagínate. Sí, eso es. Bueno chicos, que vamos mal de... ¿Qué hora es? Vamos fatal de tiempo, ¿no? A ver, Vale, voy terminando, voy rápido. Me parecía muy importante tocar este tema porque muchos cuidadores pues obvian estos conceptos y al menos que los conozcáis, porque bueno, toda persona está obligada a informar además a Fiscalía cuando la incapacidad, mecanismos de protección jurídica de una persona. La incapacidad es una situación provocada por el padecimiento de una enfermedad o deficiencia física, psíquica de carácter permanente que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley se preocupa por velar por el patrimonio de aquellas personas en las que sus capacidades para decidir sobre cosas tan importantes como son su patrimonio están alteradas. O sea, imaginaos la importancia que tiene esto, pero es que pone deficiencia física, creo que esto es para deficiencias psíquicas, no para deficiencias físicas. he sacado la definición de... No me acuerdo Pone las dos, exactamente, física y psíquica. pero no tiene por qué, además, enfermedad o deficiencia física o psíquica, pero en este caso podría ser, o sea, física no tiene por qué, efectivamente, no sé si he puesto un coma. ¿El qué? Que no se pueda comunicar, también es verdad. Gracias por el apunte. Sí, Mar, gracias por el apunte, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este procedimiento? La sentencia siempre va a estar dictada por un juez y en ella se determinará la extensión, el periodo en el que va a estar protegida esa persona, si hay atisbo de mejoría o no, y el límite, en qué casos se va a proteger y ante qué decisiones se va a proteger a esa persona, porque no siempre se protege en su totalidad, pero vamos a ver.
¿Y quién puede modificarse por agravamiento o mejora? Eso es, porque hay distintas figuras dentro de la ley para proteger a las personas incapaces. Entonces, si nos acogemos a una medida un poquito más parcial, también habría posibilidades de revisarla si empeora la situación. Y luego, ¿quién promueve este tipo de procedimientos? Puedo ser yo, porque considero que se están viendo afectadas mis capacidades para decidir, yo misma, ¿vale? Si estoy enfermo, los parientes, familiares y cualquier persona que sea conocedora de que una persona está perdiendo su capacidad de decisión. Y hay que informar a Fiscalía siempre. ¿Por qué he considerado que era importante incluir todo este tema? Pues bien, hace poco me enfrenté a un caso en el que para mí estaba claro que había que empezar un procedimiento así, y esta persona además se sintió muy ofendida porque incluso, bueno, intenté decírselo con mucha empatía, mucha cercanía. Oye, mira, si te parece, revisamos estos conceptos, porque quizá esta persona sí que debiera estar protegida, porque tal. Bueno, pues ya la pareja se ofendió muchísimo y entonces, bueno, la verdad es que no lo entendí y decía, bueno, venga, Arantxa, piensa en ejemplos como que pudieran ser como muy fáciles, ¿no? O sea, que a todo el mundo nos pudiera pasar. Bueno, en concreto, pues es una persona que tiene una afectación, bueno, tiene una patología psiquiátrica y bueno, se me ocurría, imagínate, ahora está súper de moda lo del juego del bingo por teléfono, el bingo por tal. Decía, esta persona perfectamente podría gastarse millonadas en el bingo online, en teléfonos de no sé qué, porque ha pasado. Y en este caso nadie ampararía ni el patrimonio de esta señora ni el patrimonio de este señor, que además están casados. Porque realmente cuando se ve ese valor de esta persona es incapaz de decidir y de contemplar qué efectos tenía esa conducta. Pero el caso es que se ha jugado todo el patrimonio. Entonces, fijaos qué estupidez. O sea, yo no quiero menos a mi familiar por proteger su patrimonio, al contrario, estoy velando por él. Entonces, si en ese caso eso sucediera, imaginaos que se gasta un dineral en el bingo online, recaería un poco la culpa sobre su familiar, porque el familiar no ha informado, ha obviado una situación que es grave y que esta persona no es capaz de decidir en esos asuntos y que no es capaz de manejar su dinero porque no sabe lo que cuesta el dinero. Por poner así un ejemplo muy tonto, pero que puede ocurrir. Entonces, ¿qué cargos contempla la ley para proteger a la persona incapaz? Y el defensor judicial. Lo que os decía, la información de obligar es responsabilidad de todo el mundo. Del pariente, del que está al lado, que está viendo que hay una señora súper demenciada, enfermísima de Alzheimer y que se está gastando el dinero en lo que sea, o que, en fin, que está comprando casas. Imaginaos, o sea, no sé ahora mismo qué ejemplo poneros, pero que está despilfarrando porque no sabe exactamente qué está haciendo con su dinero, porque no tiene capacidad. Pues yo como vecino tendría que informar a la Fiscalía de que esa persona hay que evaluarla y hay que protegerla. Y, vale, vamos a ver las diferencias súper rápido, ¿vale? El tutor, representante legal del incapacitado, sobre todo de su patrimonio, salvo para aquellos actos que puede realizar por sí solo. Bueno, pues el tutor, sobre todo, vela por el patrimonio de la persona incapaz y una vez al año al menos tiene que rendir cuentas al juez. Si no rinde cuentas al juez, puede además también incurrir en un delito. El tutor vela, pero el juez supervisa. Y ahí estaría protegido a todos los niveles. Si el tutor hace un mal uso del patrimonio, incurre en un delito. La protección total de la persona. El curador. El cargo es de extensión limitada. Eso quiere decir que habrá cosas que diga el juez el que sí que puede hacerse cargo y otras en las que el curador tendrá que supervisar. Entonces, por ejemplo, una persona que no pudiera comunicarse tendría un curador. Seguramente. Seguramente. Pero en estos casos además hay un juicio,
Lo designa, y estos los designa el juez. Sí, siempre. Las sentencias del juez. Por más que yo vea claro, Mar, que es un curador, que la figura tiene que ser de curatela, da igual. Es lo que diga el juez. Porque además hay una serie de... O sea, tienes que adjuntar informes, tal. Nada, lo que os decía, en este caso el curador asiste y complementa la capacidad, pero no es un representante legal, ¿vale? Porque solamente va a supervisar. Pero en última instancia, la persona que está en curatela va a poder decidir. Y luego el defensor judicial, que es una medida temporal que existe pues cuando el tutor o el curador no pueden ejercer, pues, por ejemplo cuando fallece el tutor o hasta que se designa la figura. ¿Y estos procesos se pueden hacer de oficio? O sea, Sí. Con asistencia jurídica gratuita. Sí. La autotutela, que también me parece una cuestión muy importante. Cualquier persona con capacidad suficiente de obrar, en previsión de incapacidad legal futura, puede registrar un documento público notarial donde pueda adoptar cualquier disposición sobre su persona o bienes, incluida el tutor. Eso quiere decir que yo mañana puedo ir al notario y decir: señores, viéndome en esta situación físicamente alterada, yo quiero ir a una residencia, imagínate. O, llegado el caso de que alguien sugiriera al juez mi incapacidad o mi tutela, yo no quiero que mi primo Felipe sea mi tutor, por ejemplo. Pero, aunque yo sugiera a mi hermano Pepito, el juez luego va a ser siempre, en última instancia, quien decida quién va a ser tu tutor o tu curador, ¿vale? O sea que, bueno, puedes intentar que tu voluntad se lleve a trámite, pero ya digo, o sea, en la instancia mayor, el poder absoluto en este caso, siempre lo tiene el tutor, o sea, perdón, el juez. Pero vamos, que sepáis que también existe el documento de autotutela, que también es importante, al menos sugerir y dejarlo escrito. Bueno, vamos terminando, afortunadamente, ya no os voy a aburrir más. Y os quería poner, nada, es un corto muy chiquitito, porque, bueno, pues que representa el altruismo. Para mí un cuidador es sinónimo absoluto de altruismo. Sois personas altruistas, entonces quería enseñaros este vídeo que es muy amable. Vamos a ver si funciona desde aquí y si no, hay una opción B, que como veis pues no funciona, no pasa nada. No, ay, si yo no quiero nada, perdona.
Y antes de deciros adiós también quería compartir con vosotros una frase que me parece que refleja completamente lo que estáis haciendo en vuestra vida por vuestro ser querido. Y es... Ay, a ver si la tengo bien. Dice, ¿qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Esto significa que da lo que está vivo en él. Da su alegría, su interés, su comprensión y su conocimiento. El dar de su vida enriquece a la otra persona, realza el sentimiento de la vida de la otra al realzar el suyo propio. No da con el fin de recibir, dar es una dicha en sí mismo. Así que gracias por lo que estáis haciendo, ánimo en vuestra tarea y estamos aquí para lo que necesitéis.